Mi nombre es Armando Jiménez San Vicente y estoy encantado de poder compartir con ustedes esta conferencia. Bueno, yo tengo una experiencia importante en el sector energético. Fui como secretario, assistant secretary, o lo que sea el director general de política energética de mi país, México. Fui presidente de la Comisión de Interconexión para América del Norte entre Estados Unidos, Canadá y México en gas natural y en energía. Fui el que coordiné el Programa Nacional de Energía México en el 2006 y también las prospectivas o perspectivas de diferentes sectores las llevaba. Tengo una formación en Stanford, en postdoctorado en desarrollo sustentable, en la London School of Economics en economía política y Oxford, un máster en Derecho de Georgetown, un máster en Gobierno por la Universidad de Harvard y un máster en Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad de Boston. Además, soy abogado. Además de estos temas, a mí me gustaría resaltar un poco cuál es el objetivo de esta charla el día de hoy. Pues lo primero es tener una visión estratégica, una visión sistémica, un entendimiento informado sobre lo que realmente significa la transición energética, cuáles son los desafíos y cuáles son las oportunidades. Es alejarnos un poco de ruido, evaluar bien los orígenes y sobre todo las implicaciones que tiene. Entonces, para ello, la idea es entender qué es la transición energética. Esto es fácil de comprender si lo vemos como este conjunto de cambios que se dan tanto a nivel nacional como internacional sobre el modelo de producción, de distribución y de consumo de energía. Son estos tres grandes factores que tienen un impacto enorme. Y cuando hablamos de transición energética, también hablamos inmediatamente de la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, que son, como ustedes saben, la principal causa de lo que hoy se conoce como el cambio climático, que tiene gravísimas consecuencias tanto para el medio ambiente como para la sociedad y, claro, también para la economía y el modelo actual económica. ¿Es verdaderamente la amenaza de este cambio climático una realidad? ¿Hay una amenaza al medio ambiente y a la propia existencia de la humanidad? ¿Es verdaderamente, según varios estudios de las Naciones Unidas, un punto de no retorno que una vez que lo pasas estás ya más allá de ese punto y hay un daño al planeta por el calentamiento global que es irreversible? Esos son algunos de los temas que vamos a ver precisamente en este programa de energía y desarrollo sostenible. ¿Cuáles son las soluciones que se han propuesto hasta ahora? La más importante, como ustedes saben, es el tema de secuestrar, de atrapar todas las emisiones de CO2 que se van a la atmósfera y que son precisamente las que producen este calentamiento. Y son resultado del transporte público, de las fábricas, del calentamiento en los hogares, de la producción de metano por el ganado. Hay una serie de factores que van complicando la generación de estas emisiones, principalmente las de CO2, que hacen que haya cada vez un mayor calentamiento. Hay además una serie de programas de conservación y de restauración. Un tema que se habla poco y se hace también muy poco es el de ahorro energético. Nadie quiere vivir con una menor disponibilidad de energía de la que tiene y cada vez hay más gente en el planeta y cada vez hay más sociedades que lo demandan. Hay también temas sobre la gestión de la tierra, los cultivos, la parte agrícola, que es fundamental en todo el proceso. Hay ciertas industrias como la de la moda, que tiene un impacto desproporcionado, o la propia de la movilidad en las ciudades. Y parte de la solución, además de esta buena gestión, prácticas y entendimiento,
es, como nos lo han vendido, la idea de desarrollar energías renovables, las conocidas como energías limpias, como esta solución a la problemática actual. Aquí vamos a ver qué tan factible, y en el curso, en mucho más detalle, vamos a hacer un análisis de estos temas. Otro tema también es créditos y bonos de carbón que se venden en un mercado. Yo contamino, yo te compro la contaminación que hago a ti, país que no estás contaminando y que tienes una partida para contaminar a nivel global. Esto del cambio climático significa una acción pública, tanto del sector público como del privado y el social, para detener este calentamiento global. Y hay diferentes escenarios, dependiendo de la preocupación que le demos a este calentamiento global. Y aquí, como ustedes pueden observar, históricamente del 2000 a la fecha, se ha ido calentando indiscutiblemente las condiciones a nivel global. Ya en el curso también comentaremos si esto es normal, si ha pasado en la historia o no. Pero el objetivo es tener una reducción importantísima, como ustedes pueden ver, con 3 posibles escenarios. A 2 grados, que es muy alto ese calentamiento y que tiene consecuencias terribles, a 1.8 y al que han acordado las partes de 1.5 de calentamiento global a nivel global. De no hacerlo, muchos autores nos dicen que va a tener efectos ambientales, económicos y de índole humana devastadoras. Hambrunas, grandes migraciones, conflictos sociales y militares por los recursos como el agua. Poca gente sabe que la palabra rival y rivalidad viene de aquel que comparte el mismo río. Y parte de la solución es el manejo adecuado del agua y no nada más de la energía. El objetivo, como ustedes pueden verlo, es reducir las emisiones de carbono de 25 a 40% en menos de 10 años, para el año 2030. Pero eso tiene unas implicaciones enormes sobre el modelo de desarrollo económico que hemos estado desarrollando. Y en el Acuerdo de París se habló, este acuerdo internacional que no es vinculante, o sea, que no obliga a las partes legalmente, y aquí el presidente Calderón nos va a hablar de esas estrategias de diplomacia que él consiguió para que se firmaran estos acuerdos, que ahora son la base del Acuerdo de París, y que en este acuerdo nos dice que las prácticas de producción que llevan al calentamiento global se deben de reducir para reducir la temperatura. Pero el objetivo es enorme. La propuesta es que para el año 2050 nuestra industria, la que hemos conocido en más de 100 años, produzca 0 emisiones. No tenemos todavía la tecnología ni la certeza de cómo lograrlo, pero ya tenemos fecha de lo que tenemos que hacer para cambiar el sistema energético y de desarrollo mundial a fin de lograrlo. Para lograr ese 1.5% que es el ideal y que es no nada más el ideal, el necesario, se tienen que reducir 45% más o menos en promedio las emisiones para dentro de 8 o 7 años ya, y para alcanzar el 2050 a 0, tendríamos que hacer una reducción dramática de lo que hoy todos producimos. A nivel global, sí hay compromiso, pero el compromiso difiere mucho de qué país y en dónde. Y hoy vamos a explicar también por qué es esto. El reto sigue siendo enorme. O aunque en papel y a veces en declaraciones se habla de estos temas, la realidad es que en temas muy específicos de acciones concretas no se ha logrado un acuerdo global que sea lo suficientemente potente. ¿Qué implica la transición energética? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué significa esto?
¿Qué significa bajar al cero de emisiones? ¿Qué significa parar el calentamiento global en términos económicos y geopolíticos? Primero, lo más importante es que esto es un cambio del modelo económico que ha estado basado en las energías fósiles, que llevamos usando los 100 años. Es cambiar toda la forma en cómo nos movemos, cómo hacemos logística, cómo conseguimos el transporte, cómo producimos. Es cambiar el modelo en gran parte desde sus raíces. Esto implica también un cambio tecnológico importantísimo. Y por primera vez en la historia lo vamos a ver, este cambio en la producción, distribución y uso de nuevas fuentes energéticas no está gobernado por las nuevas tecnologías y las condiciones del mercado, sino por política pública. Y requiere de grandes cambios, de reformas legislativas y de políticas públicas por parte de los estados, de las empresas, de los ciudadanos, para que obliguen, para que forcen, porque no hay de otra manera de cómo llamarlo, hacer este cambio en la producción y en el uso de la energía por fuentes de energía limpia. Pero más importante que todo esto es quién lo paga, de dónde sale el dinero para cambiar un modelo económico y un sistema como el que estamos viviendo. Es una transición de un modelo que vale 105 trillones de dólares, en trillones americanos, dentro de menos de 10 años. Esto nunca ha pasado en la historia de la humanidad. Todo ha sido mucho más lento y el proceso, inclusive con la revolución industrial, por ejemplo, llevó muchísimas décadas. El modelo actual se sustenta en el petróleo, en el gas natural, en el carbón y en los petrolíferos. Y cambiarlo va a tener un impacto enorme, desde la ropa, los fertilizantes, a la comida, los plásticos, todo lo que usamos en la sociedad contemporánea. Por lo lugar, las propias medicinas se ven tocadas por los procesos generados con energías fósiles o resultado de ellos. Cambiar el modelo, como bien lo comentamos, implica también un enorme coste financiero. Por otro lado, dentro del cambio tecnológico, esta es la primera vez que no es fruto de una nueva y disruptiva tecnología, como pasó de la madera al carbón, del carbón al petróleo, etcétera. Por primera vez es policy driven, como se expresa en inglés, que es muy preciso, muy concreto. Son precisamente estos agentes económicos, políticos y sociales los que deciden cuándo, cómo y qué. Y muy preocupante es que la tecnología con la que actualmente contamos, lo que ya tenemos, no puede ser suficiente para cambiar y sustituir todo el modelo económico basado en las energías fósiles. Un tema preocupante. Actualmente, un tema muy recurrido, pero en el mundo nada más, a nivel global, el 25% de la producción global tiene que ver con energía limpia. Y eso incluyendo la energía que viene de las presas o la hidroeléctrica. Estados Unidos, que es líder en estos temas con algunos países europeos, pues como ustedes ven, y que tiene una producción de casi el 20% en la energía nuclear y hidráulica nada más del 6%, solamente tiene en generadores eólicos y otras como fotovoltaica, 15%. 22% de la más contaminante de todas, de la terrible, de la que es de hace más de un siglo. Y esto es los Estados Unidos. Pero tampoco no ha habido grandes cambios. El consumo por tipo de combustible no ha cambiado mucho en los últimos 20 años, donde estos temas ya eran parte fundamental de la agenda geopolítica global. Y como ven ustedes, el gas natural pues ha crecido un poco, el petróleo sí ha disminuido algo, pero ni lo hidro ni las energías renovables han tenido un impacto verdaderamente importante. Inclusive se ha reducido
la parte nuclear. ¿Qué nos lleva a pensar esto? Pues que hay grandes retos en el tema de la transición energética, que es un tema muy complejo, que hay que entender, que hay que analizar con datos fríos y con información específica y concreta. Es un largo proceso para transformar esto que se le llama el energy mix o la composición, es decir, que haya más del 15% o 25%, dependiendo qué uses para medirlo, que es una transformación que está basada en un acuerdo y en políticas públicas, en acuerdos internacionales, y no porque hayamos inventado una nueva tecnología que lo cambie todo, que la haga más económica, más eficiente y que haga más sentido de negocio en el mercado. Este es un cambio de transición subvencionada, subsidiada por los estados a nivel internacional. Y hay una agenda de los objetivos de desarrollo sostenible del 2030 con acuerdos muy particulares de París, pero que están en la letra y que lo que sabemos es que de los objetivos de desarrollo sostenible, nada más hay un solo país que está dando cumplimiento a las metas específicas y es un país africano. O sea que todos sabemos que las metas puestas ahí es casi imposible que se cumplan en los próximos años. Se requiere una indigente cantidad de inversión. Se han propuesto $1 trillón, que para una economía global de 105 no es nada, y de ese $1 trillón no se ha ejercido y no se ha logrado aterrizar ni el 50%. Además de eso, tenemos otro reto muy importante. Hay escasez de materiales para el desarrollo de estas nuevas energías. Las baterías y los paneles solares, todo el tema eléctrico con los coches eléctricos y los paneles solares, que es tal vez la tecnología más fuerte o más impulsada, pues lleva tiempo explotar los minerales como el cobre, el litio, el cobalto, etcétera, y la producción actual no es suficiente ni hay capacidad. Luego, esta idea de poner dinero verde o mercados de carbono y bonos verdes, pues sigue siendo muy pequeño, muy limitado. Aquí vemos una gráfica muy clara del crecimiento que han tenido las energías renovables en los últimos 40 años. Y si se fijan, el único que ha hecho una gran diferencia es China. Ahí está verdaderamente la transformación. Inclusive los países de Europa, inclusive Alemania, con sus techos verdes y ser la primera en acciones, pues el crecimiento ha sido importante gracias a esta subida, pero en términos generales su participación sigue siendo similar. Estados Unidos ha tenido un incremento, indiscutiblemente, como varios países de Europa, pero sigue siendo no tan relevante. Solamente representan estos países el 9% global. China es seguido después de Europa y en tercer lugar Estados Unidos, los que han estado tomando acciones más concretas. Pero esta gráfica muestra que inclusive en Estados Unidos o el famoso Canadá, que con toda esta energía hidráulica sigue teniendo una composición o un mix bastante complejo. Y que la producción de energías renovables en estos países, si quitamos la hidráulica, sigue siendo marginal, sigue siendo muy pequeña. Donde el gas natural, que es un producto de la explotación también de petrolera, porque muchas veces el gas acompaña al crudo, ¿no? A las reservas de crudo, pues es mínimo. En esta transición energética, como ustedes pueden observar en esta gráfica, fue primero la madera, que sigue utilizándose en mucho del mundo en vías de desarrollo. Luego ha sido el carbón, que pareciera que iba a bajarse después de la introducción del petróleo en los 30s, y como ustedes pueden ver, ha crecido enormemente. Entonces, este compromiso real con energías limpias es bastante cuestionable en las acciones gubernamentales. Aquí viene la inserción del petróleo y cómo ha crecido
de manera tan importante en estos últimos 70, 80 años. Pero también el uso del gas natural, que fue lo que hizo que creciera del 2000 para acá con una franja muy importante, y renovables que están ahí desde los años 80, 90 y que han tenido un crecimiento, pero un crecimiento, como pueden observar, pues muy paulatino. Y nuclear, que como todos sabemos, se ha venido estancando en los últimos años por esta discusión sobre la seguridad de las plantas nucleares. Esta es la realidad de cómo ha venido cambiando la energía. Y aquí vemos a lo largo de los años la biomasa, los excrementos, la madera, etcétera. En los 1800 representaba casi el total y una pequeña parte era con carbón. El carbón crece muy significativamente hasta los 40 y de repente empieza a tener un decrecimiento importante porque aparecen otros como es el petróleo, que ocupaba nada más el 20% en 1950 y que para el 2000 ya era del 35% y ahora es acerca del 40%, y el gas natural, que era marginal al 7% y que ahora es más del 20%. Esos son los números fríos de cómo ha crecido. Pero para poder impulsar las nuevas tecnologías, para poder utilizar las nuevas formas de producir estas formas que son los paneles solares, los generadores eólicos y los vehículos eléctricos, que son las tres grandes estratégicas para bajar considerablemente las emisiones, se necesitan algunos metales que no están muy disponibles y que están concentrados en unos países y que son complicados, como es el silicon, el zinc, el cobre, el níquel, el cobalto y el litio, que ahora se han vuelto muy importantes. Aquí vemos el crecimiento que han tenido estos y cómo se va a necesitar un crecimiento esto, por ejemplo, para el litio, que es fundamental para las baterías y el grafito, de un crecimiento del 25%. Pero para poder hacer productivo el litio te lleva 7 u 8 años para montar la planta y explotarlo, y algunos hasta 10 años. Y lo que se va a necesitar sobre todo en cobre, aunque haya las reservas y la capacidad de explotación, va a llevar algunas décadas poder llegar a los niveles que necesitaríamos para que fuera lo suficientemente grande como para sustituir una parte muy sustantiva, muy grande de ese tema. Ya no pensar en que para el 2030 hablar de que todos los vehículos en los países desarrollados van a ser eléctricos es simplemente matemáticamente por producción y capacidades de producción y disponibilidad de materiales imposible. Entonces, una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Las alternativas de financiamiento también han crecido mucho. Aquí vemos en el 21 y el 22, sobre todo, sobre energías renovables y sobre deforestación, que este fondo lo comenzó en Cancún el presidente Calderón, nos va a hablar de él y es de los que han crecido más y que impulsan más el desarrollo. Mientras que la eficiencia energética, que es pedirle a los que gastan mucho que gasten menos y que sean más eficientes, vean lo poco o el poco dinero que hay para atender estos temas. Estos son datos, no son opiniones. Por ello, muchos piensan que estas metas de acción climática y estas promesas son poco viables. ¿Por qué? Porque requieren incrementar exponencialmente, sobre todo, la capacidad instalada. Y para producir electricidad, contaminas. Para explotar la minería de estos productos, contaminas. Y para generar la electricidad necesaria, no existe todavía capacidad para hacerlo con nada más energías renovables. La concentración también de algunos de estos productos está precisamente en algunos países que no son los desarrollados. Entonces vamos a pasar, esto es curiosísimo, de que entre Arabia Saudita, Estados Unidos y Rusia, que tienen el 40% del petróleo,
El cobre, el 40%, el 39%, lo tienen Perú y Chile. Nuevamente vamos a tener actores muy potentes, muy poderosos. La concentración de materiales raros, la concentración también de que son muy pocos los países que producen baterías. Nuevamente, todo este sistema va a estar concentrado en 2 o 3 actores. Y para complicarlo algún más, tenemos un ambiente geopolítico muy, 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 muy complejo. Esta es la gráfica de la propuesta de cómo se va a lograr llegar al cero. Y esta caída casi abismal, ¿no?, que había venido creciendo sustancialmente, se espera que con algunas de estas medidas caiga estrepitosamente y se controle estas emisiones. Vean la industria, todo lo que produce, y de repente en pocos años va a producir de esto a esto. Los edificios, un grave problema con los aires acondicionados a nivel global. De contaminar todo esto, va a contaminar nada más eso. Los sistemas de transporte que van desde los aviones hasta los vehículos, hasta el transporte público, de contaminar todo esto, va a significar nada más esto. La parte no eléctrica, y a lo que más le apuestan es precisamente a la generación eléctrica. De contaminar todo esto con gas natural y carbón, que pase a contaminar casi nada o nada en muy pocos años. Un reto, como ustedes pueden ver, si esto fuera una empresa y ustedes tuvieran que cumplir con estas metas, estarían verdaderamente preocupados de cómo poder lograrlo, con qué recursos, con qué tecnología y con qué capacidades. Esto de los coches solares, por ejemplo, y de los coches eléctricos y los paneles solares, perdón, para el 2030 implica crear no la infraestructura que ha tardado más de 20 años o 20 y tantos años en consolidarse y que actualmente nada más es de 245 gigawatts, sino hacerla 400 veces más para llevarla a más de 1000 gigawatts para el año 2030. Y los vehículos es todavía peor, porque es de 6.6 millones de vehículos lograr transformarlo a 56 millones de vehículos para el 2030, cuando actualmente se venden a nivel mundial más de 150 millones de vehículos. Un reto verdaderamente complejo. ¿Quiénes producen baterías? China. Casi todas las baterías que se producen actualmente son chinas. ¿Quiénes son los actores que quieren entrar a participar? Pues desde Arabia hasta Suecia, Alemania, que quiere tener parte de esto, la India y Estados Unidos. Y aún así, China sigue siendo el líder en este tema tan importante. Si esto no fuera suficientemente complejo, vean la inestabilidad política que hemos estado viviendo en los últimos 30 años y cómo conflictos militares en diferentes momentos han incrementado esa incertidumbre. Y estamos viviendo uno muy importante que está estrechamente vinculado, no nada más desde la guerra en los 90s del Golfo y otras, sino que también ahora con la propia guerra en Ucrania, que puso en una situación muy compleja a los países europeos. Ha cambiado el mix de las energías, pero también se han disparado los precios y ha habido grandes complicaciones para el suministro. Alemania, por primera vez en décadas, entra en recesión y es principalmente por el costo y disponibilidad de energéticos. Hay un cambio también geopolítico del petróleo y esto, por ejemplo, es una de las cosas interesantes del curso que nadie habla y no lo vas a encontrar en muchos libros. Desde el 2014 se cayó la inversión en exploración y extracción y además las grandes empresas, aquellas que antes fueron las 7 grandes hermanas, dejaron de invertir porque mucha de la producción de los nuevos descubrimientos y la explotación lo estaban haciendo países emergentes, nuevos países. Y hoy el petróleo está concentrado en algunos cuantos. Estados Unidos, Arabia Saudita, son los países árabes, Irán, que este año es más grande que la economía de México y que la economía de España,
Rusia, como ven, es uno de los grandes jugadores. En la parte de América del Norte está México y Canadá, México con un lugar cada vez menos preponderante, y Brasil como un nuevo actor relevante junto con China y algunos otros pequeños productores alrededor del mundo. Inclusive, como ustedes ven, Kuwait, un país muy importante en este tema, no es tan relevante, o Qatar en el concierto internacional. Pero ¿cuáles son los factores económicos? ¿Qué llevó a esta transición energética? La gente no puede pensar que es solamente la amenaza ambiental, que es cierta y hay que tomarla muy en serio, a diferencia de otros que la niegan, pero hay una serie de factores económicos detrás que son los que han impulsado y los que están detrás de este proceso. Primero, y muy importante, es esta caída de la inversión en las energías fósiles. Y vamos a ver aquí algunos datos. Dejaron de invertir porque había más competencia, porque había nuevos actores, porque había otro tipo de interés. Segundo, el precio del petróleo y la rentabilidad dejó de ser muy interesante porque Estados Unidos empezó a participar más con nuevas tecnologías y a tener más energía disponible. Las últimas 2 décadas, el negocio del petróleo ha sido menos interesante. Si viéramos, que no lo tengo aquí, pero sí durante el curso, cuáles son las empresas que han crecido más en la bolsa norteamericana y cómo se han venido desarrollando, veríamos que desde los 30 en adelante las empresas petroleras o vinculadas con este sistema o el transporte han sido las que más crecieron, no nada más en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Luego ha habido nuevas tecnologías y nuevas formas de explotar esto del gas natural y el petróleo a través de lo que se llama fracking, que son pequeñas partículas en las arenas de Canadá y Estados Unidos, que les permite, con un costo ambiental altísimo, les permite obtener grandes reservas, tan grandes o mayores de las que hay actualmente en Arabia Saudita. Y este tema, a final del día, es un tema de seguridad energética. La decisión de gastar tanto dinero público y de impulsarlo es porque algunos países, sobre todo en Europa y en China, dependen demasiado de otros países y del suministro de energía controlado por otros actores. Ya pasó en los 70s con la OPEP y el impacto que tuvo en Estados Unidos, y ha pasado recurrentemente, por eso gran parte de las guerras que se han dado en el Medio Oriente, como también lo vamos a ver en unas gráficas, se han hecho precisamente para buscar y controlar el suministro de petróleo. Las grandes sanciones internacionales a países no han tenido que ver ni con derechos humanos ni con guerra realmente, han tenido que ver más por controlar los sistemas de producción y gestión de petróleo. Y esto también implica una gran oportunidad de negocio para los banqueros, para los empresarios y para otros actores de financiamiento para crear un nuevo modelo económico. Todo lo nuevo necesita dinero, y donde hay dinero, pues hay oportunidades de negocio, y es por eso que se ha impulsado. Aquí vemos esta abrupta caída de la inversión a partir del año 2014. Cómo van bajando el interés en la inversión, y esto todavía ha sido en estos últimos años, el 22 y el 23, todavía menor a las proyecciones originales. Mientras se experimentaba una caída de inversión en el sector petrolero y del gas, los productores tradicionales y los productores no tradicionales cambiaron. Fíjense cómo Rusia, a partir de cerca de los finales de los 90, empieza a convertirse en un actor importantísimo. Arabia Saudita siempre lo ha sido, pero también incrementó su participación. China tiene un crecimiento constante. Irán lo fue, y las sanciones norteamericanas lo hicieron decaer de manera importante, y luego lo estabilizaron, y recientemente que le quitaron las sanciones impuestas internacionalmente, ha podido recuperarse. Pero vean, Estados Unidos, cómo tiene, por este tema de seguridad energética, un crecimiento exponencial en la producción de energía. Este crecimiento se estancó y se paró después del año 2014. Y aquí vemos también cómo ha habido
una gran fluctuación en los precios. Después del 14, que es referencia, el Brent, vean la caída tan importante. De haber estado por varios años, después del 2009, que había caído muchísimo, después del 2008, empieza a incrementarse, casi 5 o 6 años de estabilidad. A partir del 2015, que no hay inversión, ven cómo se ha caído tan significativamente el precio del petróleo. Son datos, son números. Y esta gráfica todavía es más interesante. Vean ustedes cómo a partir de los 90 se incrementa de manera muy importante, enorme, la inversión en el sector. Pero esto es una montaña rusa. Después del 2014, vean esto. Si ustedes tienen una empresa y esto les pasa, es que hay problemas serios. En ese mismo periodo, previo de este crecimiento, tenemos a los Estados Unidos, Canadá y otros con el fracking, explotando estas nuevas capacidades que les daban seguridad energética. No es noticia para todos que Europa depende demasiado. En este mapa vemos que el 67% de la energía a principios del 22, Francia con el 44, Alemania con cerca del 70, etcétera, dependían de el petróleo, del gas natural e inclusive del carbón que venía de otros lugares. Este es un tema de seguridad nacional para Europa. Por eso es también una de las razones que se ha impulsado tanto. Además, estamos viviendo un mundo cada vez más fragmentado, una globalización fragmentada donde se están reorganizando los países, y esta fuerza que daba antes la Unión Europea, América del Norte con el Tratado de Libre Comercio, ahora tiene otros nuevos actores muy relevantes como los BRICS, que están cambiando las reglas del juego y cómo aprovechar más sus economías, su propia moneda y cómo redefinir la arquitectura económica global y el sistema que había estado basado precisamente en la paridad del dólar como la moneda hegemónica y que por primera vez en la historia está siendo realmente cuestionada y que puede cambiar. Con todo este escenario no es tener una actitud negativa o de preocupación, sino entender realmente lo que está sucediendo. Porque el que no conoce el problema no puede resolverlo. Es como un médico, tú no le ocultas al médico dónde te duele realmente y qué síntomas tienes, porque entonces el diagnóstico y el tratamiento que te van a dar no va a ser el adecuado. Aquí hay que conocer realmente qué está pasando y qué tenemos que hacer si queremos hacer un verdadero cambio. Porque también es una época de grandes oportunidades. Hay, primero, grandes recursos y subvenciones de apoyos gubernamentales en diferentes ámbitos, en diferentes industrias, en diferentes proyectos de los programas de Estados Unidos y de la Unión Europea. El programa de la Unión Europea, después de la pandemia, tiene el 35% de sus recursos precisamente vinculados a estos temas. Lo preocupante es que algunos no tienen ni metas específicas de cómo deben de alcanzarse y cómo deben resolverse. Luego tenemos que entender que este es un tema que no es casualidad que Europa y China son los que vayan más avanzados en energías renovables. ¿Por qué? Porque son los más dependientes en el mundo de las energías que otros producen y transportan. Entonces, todo su recurso económico y su capacidad, sobre todo ahora del poder económico que tiene el euro en Europa, se está capitalizando para lograr una mayor independencia y autosuficiencia en el tema energético. También el tema de los compromisos del Objetivo de Desarrollo Sostenible están claramente definidos, la sociedad en general, las empresas con todas las prácticas de gobernanza, de sostenibilidad y todas las prácticas de cuidado del medio ambiente son una realidad y son parte ya del ADN, sobre todo en Europa y Estados Unidos. No es lo mismo para algunos países de América Latina, de Asia y de África. Aunque hay rasgos y hay cosas importantes, todavía hay mucha oportunidad de trabajar y hacer ahí.
Hay una presión social de las nuevas generaciones que demandan un desarrollo sostenible e inclusivo y que están castigando a gobiernos y a empresas que no toman estos temas seriamente. No nada más en sus prácticas, no nada más en la ampliación de sus mensajes a través de redes sociales o manifestaciones, sino también dándole valor o no valor a las empresas en el mercado. Además, hay un apoyo del sector financiero y hay un creciente mercado de todo lo que tiene que ver con las economías verdes. Los negocios financieros del futuro van a estar ahí. Las ideas, las nuevas ideas y la forma de hacerlo van a estar precisamente vinculados con estos temas. Además, hay una reducción muy importante de la producción de energías limpias. Yo cuando trabajaba en estos temas, los costos eran muy altos, se las hacían inviables y ahora son ya muy competitivas. También hay cada vez más apoyo a nivel mundial en estos temas de acción climática. ¿Qué debemos de hacer y cómo debemos llevarlo a cabo? En Europa hay muchos recursos asignados a esto que se llama the European Green Pact, el Pacto Verde Europeo, donde se ven grandes oportunidades. El valor en millones de dólares de transacciones cada vez es mayor. Aquí vemos que ya va a llegar al par de billones de dólares, pero sigue siendo muy poco para todo lo que se necesita hacer si realmente se quiere transformar el modelo energético actual. Vemos aquí también que hay cada vez una mayor competitividad. La biomasa y las formas de biomasa pues son un modelo caro, que el kilowatt vale más de $114. Inclusive el hídrico o el hecho con el tema del agua y las presas sigue siendo de 64, el geotermal, muy popular en Islandia y algunos otros países, de 75. Pero los paneles solares y los generadores eólicos ya tienen precios que rondan los mediados de los $30, que ya se vuelven precios muy competitivos frente a la producción con gas natural o inclusive con carbón. Otra cosa importante es que hay una disminución, como ustedes pueden ver, importantísima en el costo de la producción de las celdas de las baterías. Hay un de 600, ha bajado a menos de 150 dependiendo de la tecnología, y este es un avance, yo creo que este es el avance más importante, y que hay muchos países que han querido aprovechar esto, siendo China el que está dominando este mercado y el que tiene una mayor penetración. ¿Por qué ha funcionado? ¿Por qué se apoya? Y esto les voy a dar nada más un pequeño toque, porque quiero que sean parte y quiero invitarlos a que sean parte del programa de energía y desarrollo sostenible, todo este tema de transición energética. ¿Por qué los gobiernos lo están haciendo? Uno, por seguridad energética, no quieren depender de otros, porque eso los hace militar, geopolíticamente y competitivamente en los mercados internacionales débiles. Y si ahorita tienen monedas que valen y tienen capacidad, es muy importante invertirlas para permitir ese desarrollo. ¿Por qué las empresas tradicionales? Se preguntarán, ¿por qué los petroleros? ¿Por qué Iberdrola? ¿Por qué los grandes gestores de gas natural se están cambiando? Si ellos ya son los grandes, porque hay que invertir muchísimo en los sistemas tradicionales, no tienen control sobre muchos de esos gobiernos emergentes que ahora lo hacen ellos, y porque ven una nueva área de negocio y de oportunidad en un sector que tiene todo por hacer, que tiene todo por crear. Es como este chiste de alguien que va y ve dos terrenos, uno donde están construyendo un edificio para un hotel importante y le falta mucho por hacer. Le dice, en este negocio vamos a ganar $100 millones. Y ve el terreno de al lado y le dice, ¿y ese cuánto vale? Dice, bueno, ese es barato, ese vale $20 millones, pero tendríamos que hacer todo eso. El negocio está en el otro terreno, no en lo que ya está hecho. Y es exactamente esa mentalidad la que tienen las grandes empresas energéticas en este momento. Crear un nuevo modelo económico basado en unas energías renovables
donde ellos puedan estar a la vanguardia, a la delantera. Un sistema financiero que apoya este nuevo modelo económico por las enormes necesidades que va a haber de dinero. ¿Quién va a necesitar ese dinero? Los países, las empresas, las industrias, que por ley se van a ver en la necesidad de transformar su estrategia de gestión, de producción y de consumo de energías. Los de ustedes dirán, ¿por qué las empresas automotrices están metidas en esta competencia? ¿Por qué si ellos ya están muy marcados su negocio y implica unos gastos de miles de millones de dólares cambiar no nada más las grandes factorías para producirlo, sino también la tecnología para mantenerse competitivos? ¿Por qué lo están haciendo? Bueno, porque es una de las industrias más competitivas del mundo y tenemos más de 20 años que la rentabilidad entre 1 y 3% era considerada una muy buena rentabilidad en ese sector. Pero parece Tesla y las utilidades, aunque no lo crean, en un vehículo promedio iban entre los 600 y los $1,200. Solo eso ganan por cada vehículo que producen. Y aparece de repente Tesla con sus coches eléctricos diciendo, yo en cada coche que vendo gano entre $7,000 y $8,000. Eso cambió la percepción total del mercado automotriz. Es por eso que están buscando financiamiento, apoyos de gobierno para lograr esa transición. No es lo mismo vender un coche de $30,000 o 30,000 euros a vender un coche eléctrico de 50,000 o 60,000 con condiciones más o menos parecidas. Estos y muchos temas más se ven, se analizan dentro de nuestro programa de gestión de la energía y desarrollo sostenible, la transición energética. ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué tan factible? ¿Cuáles son los intereses detrás de todos estos proyectos? ¿Qué es lo que realmente están buscando? Es algo que queremos invitarlos a que participen y a que compartan con nosotros de la mano de verdaderos expertos en estos temas. Yo les agradezco mucho su tiempo. Voy a permitirme tomar algunas preguntas que quieran hacer algunos de los interesados y muchas gracias por la oportunidad de compartir estas ideas y quedo a sus órdenes para hacer algunas preguntas. Creo que tengo problema para acceder. Aquí veo un par. Tenemos dos. A ver, ¿sí? ¿Las llegas a leer? Sí. Dice, bueno, muchas gracias a ustedes, Rodolfo, muchísimas gracias por los comentarios. Pero bueno, si quieres hacerlas tú, por favor, Camila, me ayudarías. A ver, dice, buenas tardes. ¿Se van a cumplir los acuerdos de acción climática de París? Una pregunta muy, muy buena. Todo lo que escuchamos recientemente es cómo llegan a este acuerdo internacional, cómo determinan que este es el 1.5 después de muchos años de negociación. Ahí quiero que escuchen a Calderón, cómo les va a platicar cómo fue a negociar con Gaddafi, con los africanos, con Hugo Chávez inclusive, con Lula en Brasil, después de haber hablado con los noruegos, con el actual presidente o secretario general de la OTAN, que era el ministro de Energía de Noruega, y cómo se fueron construyendo esos consensos. Y la forma de cómo lograr que los países se comprometan de manera unilateral y no a través de un convenio que, curiosamente, los convenios internacionales apoyados por la ONU, pues son obligatorios, pero te da la libertad de que en el momento que tú quieras salirte o desconocerlos, te puedes salir sin ninguna justificación. Entonces era más fácil construir sobre compromisos de los países. Y ahí, en ese tema, vamos muy atrasados en lo que esperan los objetivos de desarrollo sostenible y lo que se espera de la reducción de las emisiones de efecto invernadero en los próximos años.
Gracias, Armando. Tengo otra pregunta más de Pamela. Me dice, buenas tardes, una pregunta. ¿Es real la urgencia de tomar acción climática? Sí, sí es real. Esta es la parte que aunque hay que tener una misión analítica y crítica a los números y a los datos, muchos quieren negar, muchos quieren obviar, quieren hablar de que es una exageración lo que pone las Naciones Unidas, que no es una realidad, que ya hemos vivido otras épocas de cambio climático sustancial. Sí, pero nunca con cerca de 8,000 millones de personas en el mundo, no con estas urbes que dependen tanto de, están pegadas, Sí, pegadas ya a la falta costa. prenderlos nada más. Creo que está, alguien prendió el micrófono y está entrando. Puedes hablar, Armando, te he tenido que bloquear. Quítale ponte audio, porfa. Perdón por este problemita que tuvimos que cambiarlo del audio porque estaba entrando una interferencia. Se me escucha ahora, ¿no? Sí. Entonces, este tema es fundamental. Tenemos que trabajar conjuntamente porque sí es una realidad. Las hambrunas, los cambios climáticos, ya lo vimos. Aquí en Madrid, unos días de calor elevado, lo que complicó. No olviden que el año pasado en España, un país de primer mundo, 500 personas murieron en un verano inusualmente alto. Y este año las temperaturas a nivel global del agua y en general fueron todavía superiores. Y eso hace que la comida, que el transporte, que el consumo de energía y todo se complique. Pensar que esto no tiene consecuencias fatales para nuestra sociedad e ignorarlo y decir, vamos a esperar que alguien invente algo para que lo corrija, sería un grave error que no podríamos permitir. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias por todos sus comentarios. ¿Qué hay sobre lo que se está afirmando sobre los altos costos ambientales de la extracción de los materiales para fijar pilas para sustituir el uso de combustibles fósiles? Lo toqué, tiene un alto costo. Y lo más importante es que generar esa electricidad tiene un alto costo. Es como los coches de hidrógeno, que nos dicen es que ahora vamos a generar un combustible basado y que el producto que tiene es agua, ¿no? El producto resultante. Sí, pero para ello lo tienes que hacer con una fusión eléctrica y eso consume muchísima energía eléctrica. ¿Y cómo produce esa electricidad? Increíble, pero en Alemania ahora muchos coches que se manejan de forma eléctrica lo están haciendo principalmente con carbono, quemando carbono. Entonces el coste de este incremento para poder atender todos esos coches eléctricos ha sido mucho peor que si se hubieran quedado con el combustible tradicional. Yo creo que sí, que nos dice Ernesto que sería una buena idea implantar cursos gratuitos de formación profesional en los colegios sobre estos temas. Sí, hay que aprender, hay que tener conciencia y hay que saber dónde estamos. Martín, la transición energética implica una gran inversión, totalmente. Ese es el tema que nos faltó desarrollar en más detalle, pero es el tema más importante. ¿De dónde va a salir ese dinero para cambiar el modelo? Un modelo que es como cambiar el modelo yendo en vuelo, que creo que esto es del embajador Adolfo Fabieres, que es cambiar el sistema cuando vas en pleno vuelo y cambiar el motor y cómo funciona el avión sin bajar el avión, sino durante el vuelo. Una tarea muy, muy, muy compleja. Nos dice que los países latinoamericanos a veces no están preparados y que no tienen los recursos. Ese es otro de los grandes temas de lo que habla Irving, que no hablamos el mismo lenguaje, ni tenemos las mismas prioridades y que en América Latina hay disponibilidad de otras energías y además, ¿quién va a dejar de aprovechar recursos que están en el subsuelo y que tienen utilidad y que tienen valor en los mercados por asumir otro tipo de posiciones que a veces no comparten o no tienen la misma necesidad que otras naciones? Vamos a hacer la última, porque ya quiero ser muy puntual en haber estado nada más una hora con ustedes. Yo les agradezco muchísimo su tiempo y atención.
Muchas gracias por la ponencia. Gracias a todos por sus comentarios. Me siento muy, muy halagado. Y nos dice cuál es la posición de Francia en el panorama europeo, siendo uno de los países de menor huella de carbono nacional gracias a su apuesta por la energía nuclear frente a los países que buscan la penetración de los renovables. Alemania o inclusive España. ¿Es un ejemplo de seguir? Sí, es una alternativa que hay que estudiar y que hay que evaluar de forma muy, muy, muy importante. Pues con esto yo les agradezco su tiempo, les agradezco esta importante participación de todos los que estuvieron aquí y los invito a que se inscriban en las próximas charlas gratuitas. Vamos a tener también al presidente Calderón hablando de esta charla y vamos a tener también a la jefa de asesores y de gabinete de Iberdrola y los invito luego a que se inscriban a nuestro programa. Muchísimas gracias. Que tengan buena tarde. Buen día en América Latina.